Si esto Sí, va en sí. reversa, si es un retroceso en cuanto a la presunción de inocencia y en materia de derechos humanos. La Que verdad es una reforma para mí muy negativa, retrógrada totalmente, autoritaria, con un perfil totalmente inquisitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se debate, ¿no? Aquí no hay debates. Voy a aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa en estos supuestos y cualquier interpretación que tú hagas que no sea la literal está prohibida. tú fuiste fiscal general de Justicia del Estado. ¿Te hubiera gustado tener este tipo de reformas? Lamentablemente, creo yo, se ha tratado de vender la idea de que este tipo de medidas, como el incremento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, van a abatir o combatir a la delincuencia o a la criminalidad. Está comprobado que eso no deja de ser finalmente lo que se le llama el populismo punitivo. Es una reforma muy delicada, pero este gobierno hace las cosas de manera sinceramente apresurada, de manera atropellada, accidentada, y aquí es un problema bastante serio, ¿no? Todo el sistema de justicia va a temblar con esta reforma, créeme. Bueno, el tema entonces es la ampliación en diciembre, ¿no? Público. Se publicó, El último día. se reforma el segundo párrafo del artículo 19 constitucional y donde pues se amplía el catálogo en cuanto a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y el debate entonces pues está en que si esto Sí, va sí. en reversa, si es un retroceso en cuanto a la presunción de inocencia y en materia de derechos humanos, que se había avanzado, dicen quienes son detractores de esta reforma, se había avanzado con el nuevo, bueno, que ya no es tan nuevo, ya tiene que alrededor de 10 años, ¿no? Un poco más el sistema de justicia 8 por lo penal menos. actual, Sí, donde el 8 ya espíritu aplicado. de esto pues es la presunción de inocencia, es decir, eres culpable hasta que te demuestren, digo, eres inocente, perdón, hasta que te demuestren lo contrario. Caso al sistema que tenemos inquisitorio que le llamaban, que primero te echaban guantes, o sea, eras culpable hasta que demostrabas lo contrario, era totalmente al revés, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven esto? A ver, se da, a ver, leo algunos de los delitos que se están incluyendo en este catálogo. Dice, producción, distribución de precursores químicos, extorsión, narcomenudeo, la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados. Luego viene el contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidos facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley. Es decir, este último, pues a los factureros, pues, ¿no? Que pues parece deporte nacional, ¿no? Ya esa chingadera, sobre todo deporte estatal. Antes, me acuerdo cuando decían, había los famosos estos tarjeteros, ¿no? Los que clonaban tarjetas de crédito y hacían compras, sobre todo en Estados Unidos, y luego venían aquí y vendían, pues, sobre todo los aparatos electrónicos. Todo esto ya había bueno, por lo menos en mi generación y poco abajo, pues, híjole, abundaban, ¿no? Los Una tarjeteros, industria, una ¿no? industria, toda una industria. Y ahora, pues muchos de esos, ahora los veo que andan vendiendo facturas, ¿no? O sea, y es digo, tanto la iniciativa privada como los entes públicos de gobierno pululan, ¿eh? Las facturas estas apócrifas, las operaciones simuladas, y bueno, ahora se está incluyendo ahí como estos actos les van a echar el guante inmediatamente, ¿no? Prisión preventiva oficiosa hasta que demuestre lo contrario, que no es culpable. A ver, ¿o cómo es la cosa? A ver, ¿quién inicia? A ver. A ver, yo inicio. Fíjate que este tema yo lo he venido manejando durante 20 años aproximadamente. La verdad es un tema que se me acomoda bastante. Y yo quisiera entrar desde una perspectiva histórica y luego en mi segunda intervención de una perspectiva operativa y si hay espacio, pues de una tercera intervención ya una perspectiva ya como una opinión general, ¿no? Entonces, de una perspectiva histórica, me recuerda mucho a una canción
Siempre caigo en los mismos errores, ¿no? Es la José misma. Alfredo Voy a Jiménez. meterle, voy a utilizar una palabra con mucha cara emotiva, muy negativa, de una perspectiva como ciudadano, te lo digo. Si yo fuera ciudadano con la información que yo tengo en la cabeza, es totalmente frustrante el que siempre caigamos en exactamente lo mismo. Hace 100 años aproximadamente, en 1917, se hizo una reforma constitucional muy similar a que se la hizo en el 2008. Y aquí en este libro explico que se llama Los principios en el principio penal acusatorio. 1800 ¿qué? En 1917 Ah, ok. se hizo una reforma La constitucional reforma, sí. donde se pretendió más o menos medio regular el tema de que las personas, mientras estén procesadas, no estén en la cárcel. Ese es el punto. Ok. El punto es este. ¿En qué casos las personas van a estar en la cárcel mientras están siendo procesadas? Ese es el punto aquí. Entonces, en 1917 se estableció lamentablemente una reforma que en aquella época fue un gran avance porque se decía, bueno, en ciertos delitos donde la media aritmética, es decir, la pena máxima y la pena mínima sumadas entre dos no rebasen 5 años, sí van a alcanzar el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Y así nos fuimos hasta prácticamente 1993. Y en 1993, como hubo un abuso en la aplicación, en el aumento de las sanciones, y por lo tanto era más viable aplicar la prisión preventiva y el sistema penitenciario se satura. Entonces se hizo una reforma en el año 1993 para decir, bueno, vamos a hacer un catálogo de delitos graves. Que cada entidad federativa decida cuáles son los delitos que considera, atendiendo a su contexto criminológico, en qué casos se va a aplicar prisión preventiva oficiosa. Pero de 1993 hasta 2008 volvió a suceder el mismo fenómeno, que el aumento de delitos en estos catálogos de delitos graves se empezó a hacer de manera, fueron muy significativos, y otra vez volvimos al problema de la saturación de las cárceles, ¿no? A nivel federal y local. Con la reforma de 2008, otra vez se dice, bueno, ahora ya no va a haber, en un primer intento en Chihuahua, me acuerdo en el 2008, 2006, por allá, se estableció que ningún delito se aplicara prisión preventiva y que Ningún delito. que ningún delito se aplicara oficiosamente la prisión preventiva, pero no aguantó el sistema. Entonces tuvieron en Chihuahua, que fue el primer estado de la República que estableció este nuevo sistema, donde se establecen una serie de delitos que se aplique prisión preventiva. Ya cuando se hace la reforma constitucional, no aguanta el Estado mexicano y pone un mínimo de catálogo de delitos que se va a aplicar prisión preventiva oficiosa. Y bueno, ¿qué ha pasado de 2008 para acá? Pues se han hecho reformas tras reformas para ir aumentando el catálogo de delitos graves, el catálogo en los que oficiosamente se va a aplicar la prisión preventiva. Pero esta última, en especial, llame la atención. Sí, en el Diario Oficial de la Federación, publicado el día 31 de diciembre de 2024, además de aumentar los delitos, que ya son decenas, porque sí son decenas ya prácticamente, los que donde señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. ¿Sí? En el último paro y otra cosa ahí, nomás para acotar ahí también, que es no cabe a alguna interpretación, la tienen que aplicar literal. A eso iba, ¿no? Dice, Sí. dice de manera... Tanto que te gusta el derecho textual. es opinable, doctor. Sí, pero aquí te amarran, dice, para la interpretación y las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida, fíjate la palabra, la Sí. carga, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender o modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es decir, vamos a tener más personas en la cárcel mientras están siendo procesadas en este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que la verdad cada vez son más, ¿no? Ahora va a ser la excepción, a cómo va la cosa, se va a aplicar mucho más, va a haber mucho más casos donde se aplique la prisión preventiva de manera oficiosa, y esto en contravención de manera directa con la presunción de inocencia establecida en el artículo 20 constitucional, en contravención con los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, donde se dice que las decisiones se deben tomar en una audiencia, donde el juez, atendiendo al principio de contradicción, resuelva lo que deba proceder, y todavía aún
en contravención con el artículo primero, segundo párrafo, que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, este artículo, esta reforma choca con varios artículos. Choca con el 20 constitucional en cuanto a los principios rectores, choca con la presunción de inocencia, choca con el artículo primero, y al final del día la sensación es que volvemos otra vez al vicio maldito, vamos a llamarle de esa manera, de tener a las personas en la cárcel mientras están siendo procesadas sin debatir si en el caso específico se requiere o no que esa persona esté en prisión preventiva. Es, sinceramente, de una perspectiva histórica muy, muy lamentable, y de manera total, te digo, es un gran retroceso, ¿no? Bien, hay quienes ahí también incluso han llegado a aseverar que es inconstitucional, ¿no? Esta reforma, porque va en contra de, no inconstitucional, más bien sí, en contra de del sistema, inconvencionales, entonces, en contra del sistema de justicia, ¿no? Rodolfo, tú fuiste fiscal general de acá de Justicia del Estado. ¿Te hubiera gustado tener así estas? Porque luego muchas veces también se frustran muchos los fiscales con los jueces, ¿no? Con que oye, pues es que hacemos la investigación, lo agarramos aquí y nos lo sueltan, ¿no? Me recuerdo yo mucho, no estoy hablando de tu caso precisamente, pero sí era cuando recién se implementó el sistema de justicia penal. Sonaba mucho eso, ¿no? En todo México. No sé, no recuerdo si fue tu caso. Bueno, tú en tu caso sí fue aquel que incluso aquí debatieron tú, Cuitlagua Castro y tú, sobre una iniciativa que enviaron al Congreso que era de tu parte, para ajustar a las casas el robo equiparado, efectivamente. ¿Cómo se llaman las casas? Era para combatir el robo a casa sí. habitación. Entonces, ¿cómo verías tú siendo fiscal? Si vamos a, como dicen ustedes los abogados, suponiendo sin conceder, ¿te hubiera gustado tener cuando tú eras fiscal, este tipo de reformas? Bueno, mira, primeramente hiciste el comentario relativo a que hubo al inicio de la implementación del sistema penal acusatorio el cuestionamiento de que era muy ligero en cuanto a que según ellos, a los delincuentes se les capturaba y que luego tanto los ministerios públicos como los jueces los liberaban. Pero era obviamente una afirmación totalmente falaz, equivocada y sobre todo en mi concepto muy tendenciosa. Volvemos a lo mismo como acabas tú de comentar al inicio del programa. El tema del sistema penal acusatorio, y esto pues lo aprendí aquí de mi maestro, el doctor Guillén, y coincido con eso, es la presunción de inocencia. Y desde esa perspectiva, la filosofía en el sistema penal acusatorio es que para privar de la libertad a alguna persona, eso solamente tiene que ser en los casos más excepcionales, un principio de mínima intervención. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un artículo ahí 140, que dice que cuando se detenga a alguien en flagrancia, se le pone a disposición del agente del Ministerio Público, tiene 48 horas para determinar si lo va a judicializar o no. Pero también en esas 48 horas, pero desde el inicio, él tiene que decidir si lo va a retener las 48 horas o si lo va a investigar en ese tiempo, teniéndolo en libertad. Dice el Código Nacional que esa decisión la va a tomar en función de que si él decide que sí que va a judicializar y además va a pedir la prisión preventiva, entonces sí lo va a retener esas 48 horas para ir a llevarlo él en persona, por decir algo, ante el juez. Pero si no lo tiene considerado eso desde un principio, entonces le va a llevar a cabo la investigación, esa preliminar, esa de los 48 horas, teniéndolo en libertad. Y además, ahora en la siguiente etapa, que es ante el juez, también
pues ya conocemos el principio de fragmentariedad, el principio de mínima intervención, el principio de excepcionalidad, de que, y así lo dice textualmente la Constitución, una vez que el Ministerio Público, dice, acredite ante el juez que ninguna de las otras 13 medidas cautelares adicionales a la prisión preventiva que están contempladas en el Código Nacional, si él le acredita que ninguna de las otras son suficientes, entonces el juez dictará la prisión preventiva. La última. La última ratio. Bueno, nosotros en aplicación de esa filosofía, como bien decías tú hace un momento, contrariamente a lo que existía en el sistema inquisitorio, donde sí había presunción de inocencia también, pero no era el tema central como si es en el acusatorio. Al revés, pues, ¿no? Entonces, era la excepción. En función de que esa era, pues, vamos llamándole, el principio básico de la implementación del sistema acusatorio, nosotros así se hizo la capacitación de agentes del Ministerio Público y de jueces. Y entonces, en aplicación del artículo 140, cuando llegaba un imputado ante el Ministerio Público, un robo en un establecimiento público como un súper, por ejemplo, que se robó algún desodorante o qué sé yo, o pues un accidente culposo, un choque. Bueno, pues se decía la gente del Ministerio Público, yo considero que voy a investigar a ver si voy a judicializar o no, pero no me parece que lo tenga que retener las 48 horas aquí al imputado. Entonces, lo voy a dejar en libertad con ciertas medidas. Una garantía o que deje su domicilio, tenga la obligación de presentarse a tales horas, etcétera. Bueno, igual cuando se judicializaba y se ponía a disposición del juez, el juez también tenía esa preparación que se le otorgó para efectos de que en esos términos él resolviera, y se privilegiaba precisamente otro tipo de medidas antes que la prisión preventiva. ¿Qué sucedió? Que en ese tiempo empezó, lamentablemente, créeme, que no por motivo de la implementación del sistema penal acusatorio, coincidió, porque hay estudios de que no hay algún nexo causal o vínculo entre la implementación del sistema penal acusatorio y el incremento de la delincuencia o de la comisión de delitos en esa época. Entonces, eso es lo que yo considero que pasó, y te lo voy a decir. Los poderes ejecutivos de los estados y de los municipios, o llámese los ayuntamientos, que son los que manejan presupuesto y tienen recursos, y que además tienen a su cargo las policías preventivas, y que a quienes volteaban a ver la gente para reclamar por qué el incremento de la incidencia delictiva, pues ellos como políticos pues empezaron a buscar culpables. ¿Y cuál fue el culpable? El sistema penal acusatorio. Eso es porque nosotros, así lo decían, nosotros capturamos a absolutamente todos los delincuentes y todos se los ponemos a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público los suelta. O bien, el juez también es el que los suelta. Y entonces ahí se acuñó algo que te vas a acordar muy bien, la famosa puerta giratoria. Así se le llamó. Llegaron al grado, por ejemplo, aquel jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mancera, de decir que por culpa del sistema acusatorio se iban a abrir de par en par las puertas del penal y iban a salir todos los delincuentes. ¿Pero qué era? Era hasta aquí el presidente municipal con una publicación ahí que el infragante y no sé qué tontería. Y eso era precisamente tratando de justificar su ineficiencia para la prevención en la comisión de delitos. ¿Qué provocó con eso? Fíjate cómo dan vueltas las cosas. Incluso recordarás que, no sé qué tan real sería, porque no sé qué tenía que un presidente municipal que se inventó un viaje a México, porque fue a ver lo de a ver de qué manera podían ser un poco más las... No, pues ha de haber ido a viaticar o a ver qué negocio buscaba. Sí, porque, ¿qué iba a hacer? Pero mira, bueno, continuando con esto que te estoy exponiendo como un antecedente importante para que la gente lo conozca. Bueno, vuelvo a lo que voy es a esto.
cómo dan vueltas las cosas, qué provocaron con esas campañas, y vuelvo a lo que te digo, que tienen ellos el ejercicio de los recursos. Pues obviamente que ellos son los que tenían la posibilidad de cubrir esas campañas mediáticas, entre comillas, con medios afines, para que ellos le dieran todavía más vuelo a esa versión de que las policías municipales y estatales cumplían muy bien con su función, detenían a todos los delincuentes, y que los ministerios públicos y los jueces eran los que los soltaban. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que a partir de ahí dijeron los ministerios públicos, y yo continué con esa filosofía porque era la que está contemplada en este nuevo sistema penal. Sin embargo, bueno, pues después de todas esas campañas, los agentes del Ministerio Público, no, pues yo ya no voy a estar aquí poniendo el lomo. Me quedan las 48 horas aquí, y yo, pues allá que el juez resuelva, él que decida. Y lo manda con el juez, y el juez dice, yo tampoco voy a poner el lomo, para adentro, y para adentro, y para adentro, y para adentro. Y estamos aquí en esta situación en este momento, con unas cárceles pero muy sobrepobladas, hacinadas, sí, en condiciones infrahumanas, etcétera, que ese es otro tema. Pero esa problemática hemos llegado precisamente por no cumplir con el espíritu del sistema penal acusatorio y lo que contempla el Código Nacional para esa situación. Ese es el antecedente y ese es el porqué. Nosotros lo defendimos, debatimos, litigamos en aquel tiempo, argumentamos por qué se estaba aplicando correctamente, y decíamos, bueno, pues el día que te toque a ti ser imputado, a ver si no estás de acuerdo con que se te respete tu presunción de inocencia y que no tengas que llevar el proceso en prisión o confinado. Pero bueno, ya lamentablemente, como tantas cosas, las cuestiones políticas contaminan, desvirtúan y desnaturalizan cuestiones que pudieron haber funcionado correctamente y de una manera más benéfica para la comunidad. Eso no quiere decir que yo esté totalmente en contra de la prisión preventiva oficiosa. Yo sí soy un partidario de esta figura. De ciertos delitos. Solamente en lo que hace, y los que pues son estudiosos del derecho penal, pero lo voy a explicar para que la gente lo entienda, en cuanto a lo que hace al derecho penal del enemigo. Cuando ese tipo de delincuencia puede poner en riesgo la estabilidad del propio Estado, se tienen que tener, por las características de esos delincuentes, figuras o instituciones procedimentales especiales en contra de ellos, y así lo contempla la Constitución. En cuanto a que, por ejemplo, ya no son 48 horas para el Ministerio Público en la retención, ahí se duplica. Hay diferentes cuestiones como trato especial para ese tipo de delincuentes. Pero ¿por qué a mí me parece que en ese tipo de delitos sí es conveniente o necesaria la prisión preventiva oficiosa? Tú imagínate que tú eres el juez y que resulta que el imputado que está ahí, al que tú le vas a imponer o no, tú vas a decidir si amerita o no prisión preventiva, y resulta que es don Mencho, o es don Mayo, o es don Chapo, y se te queda viendo cuando llegas, pues tome la decisión. Entonces, pues ya sabrán lo que le puede suceder a esos jueces. Entonces yo creo que hay una serie de delitos que están aquí contemplados que sí, por lo general, si no es que siempre, están vinculados o están relacionados a delincuencia organizada. Si bien es cierto, aquí habla precisamente del delito específico de delincuencia organizada, que está contemplado pues en una ley federal. De cualquier manera, hay otros delitos que por lo general también ese es el modus operandi. Hay otros que no tienen por qué estar en el derecho penal del enemigo, porque no ponen en riesgo la estabilidad del Estado ni la sociedad en general. Y que me parece que no, y que sí el juez y el Ministerio Público creo que no corren el gran riesgo al momento de el Ministerio Público solicitar la prisión preventiva y el juez imponerla. Por ejemplo, el robo a casa habitación, por ejemplo, la violencia sexual o de abuso contra menores. O sea, eso pues son delitos que no son de delincuencia organizada, vamos llamándoles, son más particularizados. Cuando está muy expuesta la víctima a que pues pueda ser revictimizarse en cuanto a que sea privada de su vida por el acusado. Bueno, déjame ahí. Hay situaciones donde sí. No, pero déjame explicarte.
En ese supuesto como el que tú estás comentando, vamos pensando, sí, que la víctima puede correr riesgo, precisamente para eso es la prisión preventiva justificada. El Ministerio Público lo va a acreditar y va a estar la víctima ahí y va a decir, oiga, juez, por favor, es que Me cuando tiene salgamos de amenazado aquí muerte, me va a pegar una tunda, o va a salir y a mi hija la va a volver a manosear o la va a perseguir. Pero el MP lo tiene que justificar, tiene que llevar claro. datos objetivos que lo acrediten. Pero si resulta, por ejemplo, en abuso sexual de menores, como dice aquí, y ahí te voy a platicar casos concretos, lamentablemente. Por ejemplo, se junta una pareja, una madre soltera, con un novio, hacen un concubinato o una relación de hecho entre ellos dos. Después resulta que hay un conflicto, una diferencia. No estoy diciendo que todas las mujeres lo hagan así, pero sí puedo hablar de casos que yo conozco, en donde luego ella, por despecho, Acusado. tan sencillo como decir, es que mi hija me dijo a mí, mi hija menor de edad de 8 o 10 años, me dijo que mi pareja, estando, yo no estaba ahí o yo estaba dormida en ese momento y le empezó a tocar lascivamente. Abuso sexual. Y ahí, bueno, aquí sí tengo que hacerte una aclaración porque tú iniciaste mencionando que también hay que tenerlo muy claro esto. No es tampoco tan automática, no es tan oficiosa, te voy a decir por qué. Porque también tenemos una figura mexicana, de manufactura mexicana, que a mí me parece conveniente, porque es un filtro, que es la vinculación a proceso, que es un paso previo al debate de la imposición de la prisión preventiva, o que no haya debate porque es prisión preventiva oficiosa. Ahí ya nomás para no extenderme más. Primer punto, la prisión preventiva oficiosa yo considero que no es tampoco tan automática. Aunque Se requiere que no hay lugar a que se requiere, ahorita vamos a entrar a ese punto. Se requiere primeramente que se dicte un auto de vinculación a proceso. Y la vinculación a proceso ya requiere de que se enerve o se debilite de alguna manera la presunción de inocencia. Ya no eres tan inocente, sigues siendo inocente. Y no vas a dejar de serlo hasta que no se dicte una sentencia que cause estado. Pero por lo menos aquí que ya te vinculé, ya se enervó un poquito, ya tu presunción de inocencia está un poquito en duda. Entonces por eso te vinculo a proceso y por eso sí me parece que es necesario que haya una medida cautelar, no necesariamente la de prisión preventiva, puede ser. Lamentablemente, y por eso fue importante el antecedente que platicamos, que ha sucedido en la práctica, que yo creo que por los señalamientos mediáticos, que en su momento hicieron los titulares de los poderes ejecutivos estatales, los municipales, etcétera, para justificar su ineficiencia, se la quisieron trasladar a ministerios públicos y a jueces, y ellos dijeron, bueno, yo tampoco voy a poner aquí el lomo, aquí van para adentro. Y eso por un lado. Por otro lado, ya para terminar esta participación en este segmento, decir que lamentablemente, creo yo, se ha tratado de vender la idea de que este tipo de medidas como el incremento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva van a abatir o combatir a la delincuencia o a la criminalidad. Está comprobado que eso no deja de ser finalmente lo que se le llama el populismo punitivo, como cuando resulta que hay una violación mediática, bueno, pues ¿qué hacen los diputados? Lo primero que dicen es, vamos a endurecer las penas, y si son de 30 años, ahora va a ser 50, y ahora van a ser 80. Está comprobado que eso no funciona. Entonces, para mí la utilidad de la prisión preventiva es exclusivamente de protección para los ministerios públicos y los jueces cuando se aplica el derecho penal del enemigo en contra de la delincuencia organizada, los delincuentes que que operan de esa manera y los delitos relacionados con ese tipo de actividades. Y en cuanto al siguiente párrafo, pues ya lo platicaré en el siguiente segmento, que también es fundamental y muy importante, el motivo, vamos llamándole la etiología de últimos renglones que le agregaron, porque no es un párrafo adicional, son renglones adicionales que se agregaron al segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Bien, bueno,
A ver, Raúl Guillén con la segunda perspectiva, que era Sí, el análisis, ¿no? El primero fue los bueno, históricos. históricamente estamos reprobados, ¿no? Volvemos a lo mismo, volvemos a la utilización. Yo aquí en este libro hablo de distorsión. El sistema se distorsiona. A ver, tengo un modelo, pero en la práctica lo distorsiono y lo aplico atendiendo a mi contexto en el que me encuentro. Es un ideal y la realidad. Y bueno, atendiendo al segundo aspecto que te manejé del tema funcional de la operatividad. Bueno, el gran perdedor somos los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque ahora resulta que si a mí se me imputa por algún tema político, por un tema de venganza, por un tema personal, por un tema de cualquier tema que se pueda presentar, y si está ese delito con prisión preventiva oficiosa atendiendo a esta última señalamiento que está planteando aquí Rodolfo, de que se agregó la interpretación de la literalidad, pues prácticamente yo voy a estar en la cárcel mientras estoy siendo investigado. Y además es una gran contradicción, porque mira, el nuevo sistema tiene la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Y en la etapa de investigación, en la vinculación a proceso, si es una especie como de una audiencia donde el juez dice, bueno, están estos hechos y para mí son suficientes para iniciar formalmente un procedimiento en tu contra. Eso es lo único que hace la vinculación a proceso. Pues desde ese momento, si a ti te decretan la vinculación a proceso, va a quedar firme que tú estés en prisión preventiva de manera oficiosa, ¿sí? Si estás siendo investigado por estos delitos, porque son más de 20, no sé cuántos serán, unos 30, yo creo que ya, ¿no? Entonces, al final del día el ciudadano es el que paga los platos rotos de las ineficiencias institucionales, de la inseguridad pública, de la necesidad de proteger a los ministerios públicos, entre comillas, de proteger a los jueces en ciertos casos, de este tema de la corrupción. O sea, como están funcionando mal las cosas, lo que hace el gobierno es, vamos a buscar para que esto tenga la percepción de que somos más eficientes, y lamentablemente, mediáticamente, se hace justicia si una persona está en la cárcel. Inmediatamente, se está haciendo justicia. Si esa persona no está en la cárcel, se da una percepción de que hubo algo, ¿no? Y es un tema cultural que tenemos hace 100 años. Estas inercias negativas, pues hacen que realmente, si seguimos como vamos, ¿sí? Con este aumento de catálogos de delitos de prisión preventiva oficiosa, donde ya con este último párrafo que se agrega, o las últimas líneas que se agregan de que tienen que aplicar la prisión preventiva en todos estos delitos, pues hace que el sistema penitenciario va a reventar literalmente, ¿no? O sea, va a reventar en el sentido de que se van a saturar todas las cárceles más de lo que tenemos ahorita. Además y al costos, ciudadano nos pues, cuesta, porque sí. cada persona que está detenida tiene un costo, ¿eh? Y ese dinero, en vez de manejarlo de otra manera, Económico y social, también. claro, Hay un en vez de costo manejarlo enorme en de lo otra social. manera, pues la verdad es una reforma para mí muy negativa, retrógrada totalmente, autoritaria, con un perfil totalmente inquisitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se debate, ¿no? Aquí no hay debates. Voy a aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa en estos supuestos, y cualquier interpretación que tú hagas que no sea la literal está prohibida. A mí me pregunta, yo no sé qué va a hacer el juez, porque también existe otro artículo, el artículo 1 constitucional, segundo párrafo, que dice que las normas relativas a los derechos humanos, como es la libertad, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Hay una franca antinomia, hay una franca contradicción. Pero bueno, el tema es que esto se hace de manera apresurada. La verdad, a mí sí me sorprendió esta reforma. Es una reforma muy delicada, pero este gobierno hace las cosas de manera, sinceramente, apresurada, de manera atropellada, accidentada, y aquí es un problema bastante serio, ¿no? Todo el sistema de justicia va a temblar con esta reforma, créeme. Sí, digo, también, además de los enormes costos económicos que implica que tengas tanta gente en la cárcel, el costo social, porque de nueva cuenta, pues no mejora nada esto, al que menos tiene, siempre va a ser el que se le va a cargar este tipo de prisión, porque pues ni siquiera tienen para defenderse con un buen abogado, Rodolfo, empezando por ahí. Rodolfo pues, ¿no? lo dijo un robo ahorita. famélico y Lo dijo ahorita.
lo dijo ahorita, esto no combate la criminalidad. Estas no No, son las no, formas no, de... claro Es que más, no. agrava el problema. Fíjate, ahorita que mencionaba Rodolfo lo del caso aquel de la página Infraganti, que fue la que utilizó el entonces presidente municipal Mauro Acosta como en respuesta, ¿no? Y berrinche al nuevo sistema de justicia penal, pues exhibir en esa página a los delincuentes, porque los soltaban los MPs y tú veías ahí el rostro de la pobreza, ¿no? Y luego, para acabarle de chingar, te metías a ver los delitos, la mayoría era que porque andaban borrachos y se peleaban se dieron Administrativa. unas trompadas Eran ahí con administrativas. Sí, pues no. Sí, Entonces, claro. oye, y yo decía en ese momento, recuerdo bien, lo publiqué en redes sociales y lo mencioné en una de mis columnas, que pues le faltó el infragante VIP que vemos en las sociales de los periódicos, ¿no? Que ahí Eso no parece. que hay bastantes delincuentes de cuello blanco que vemos, pues no todos los que salen ahí, por supuesto, ¿no? Pero muchos, ¿no? Oye, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Se castiga a final de cuentas a la pobreza. Va más enfocado todavía a eso. No, mira, la verdad es una reforma bananera, ni modo lo voy a decir, una reforma de una perspectiva histórica Ni modo lo voy a decir, ya lo dijiste. Bueno, oye, totalmente oye, reprobada. pues, oye, pero ya te desahogaste más, ¿verdad? Déjame hacer un sí. poquito de contrapeso aquí, por favor. Va a jugar de abogado del diablo. No, no a abogado ver. del diablo, no, dar mi punto de vista con respecto a este último párrafo. Bueno, un último párrafo, estos últimos renglones del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, como que es una inclusión novedosa a este precepto que dice textualmente: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, es decir, el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, los órganos del Estado, llámense, principalmente aquí se va dedicado a los jueces, deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Si bien es cierto, hay que atender aquí a la etiología, pues las causas de por qué se está incluyendo estos renglones. Yo no creo que sea, o por lo menos no coincido con que sea por una cuestión arbitraria, caprichosa u ocurrente. A mí sí me parece que es consecuencia de que lamentablemente, si bien es cierto, hay muchos jueces respetables, preparados, capacitados, hay muchos que han hecho mal uso de la manga ancha que le da la interpretación, o como dicen, de que el derecho es opinable. Entonces, lamentablemente, ha orillado, en este caso, al Congreso Constituyente, a ponerle estos renglones para decir, aquí te voy a Pero poner se una supone que con camisa la de reforma fuerza. ya vienen los buenos jueces, aquí ¿no? te Elegidos voy a... por el pueblo. Sí, bueno, pues sí Entonces, que... ¿para qué? Entonces, No, pero es para todos. No. Esto es para todos los jueces. Se No, debieron de haber esperado entonces por lo menos. No, no. Si la lógica es No. esa, Rodolfo, yo creo que se debieron de haber esperado No. entonces a la reforma que dicen que esto va a transformar Mira, el yo acceso a la justicia. déjame decirte una pues, cosa, no, te voy a decir por qué no estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Porque pareciera como que yo estoy diciendo que los jueces que están ahorita así son y que los que van a venir no van a ser así. No, lo que yo estoy diciendo es que No, lamentablemente no digo los jueces no dejan de ser seres humanos, que en un momento ya y eso es para los que se van a ir, los que están y los que van a llegar. ¿Por qué? Porque no dejan de ser seres humanos. Y si tú le dejas abierta la redacción para que ellos tengan posibilidades de poder resolver conforme a su propio criterio, pues surgen problemas como los que estamos viviendo, yo creo, mucho en este momento, con esa manga ancha que han tenido muchos jueces, sobre todo en materia penal. Es más, esto no debería ni de venir aquí, te voy a decir por qué es mi concepto, aunque yo estoy de acuerdo en que lo hayan puesto como diciendo, como casi diciéndote, ¿con qué palabras quieres que te lo diga para que lo entiendas, pues? Porque el propio artículo 14 constitucional refiere que en materia penal o en procedimientos de orden criminal no puede haber analogía, no puede haber sentencias por analogía ni por mayoría de razón. Principio de exacta aplicación de la ley penal.
En materia civil y mercantil, ahí sí pueden los jueces en un momento dado lo que se llama hacer la integración. Ellos pueden, si no hay un precepto exactamente aplicable, ellos tienen que resolver y entonces finalmente pueden acudir a los principios generales de derecho, etcétera, y a su interpretación. En materia penal no. En materia penal tienen que ceñirse a lo que literalmente establezca la redacción del tipo delictivo y del precepto legal. Bueno, sin embargo, lamentablemente, y muy en particular, y estoy hablando ya de la práctica, y bueno, a ver si Raúl aquí, creo yo que me habrá ¿cómo le diré?, de dar la razón, en el sentido de que la interpretación al momento de imponer la prisión preventiva justificada en casos de bagatela, en asuntos mínimos, con esos criterios, como dice aquí, extensivos, análogos, personales, de íntima convicción, en mi criterio de muchos jueces, imponen la prisión preventiva justificada en casos con total desproporcionalidad. O sea, ¿cómo es posible? Por ejemplo, en el caso de que yo tengo un asunto así, un caso donde que porque el niño le dijo gordita a la niña, maltrato infantil, y lo tienen con el temor ahí de que le puedan imponer una prisión, o un incumplimiento de obligaciones familiares, que porque resulta que no pudiste pagar o no quisiste pagar, pues en un momento dado, que aunque haya sido así, no es proporcional que te impongan la prisión preventiva, en donde vas a estar 3 a 6 meses encerrado por esa conducta que está penada, que todavía no se te comprueba, pero que lo más probable es que de esa universidad del crimen, que en muchas ocasiones son las cárceles, pues salgas peor. Entonces, eso es lo que afecta realmente. Entonces, regresando al punto, ¿qué es lo que yo creo que pretende esto? A ver, mira, juez, tú no te voy a permitir ya que estés haciendo tus interpretaciones a tu manera o a tu gusto, o inclusive, para que no vayas a recibir ahí una orientación. Así que te vas a atener, así es la palabra, atener a lo que dice textualmente aquí. Y yo creo que a la inversa también debe haber un precepto así para la aplicación de la prisión preventiva justificada y en los supuestos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales para su aplicación. Como hemos platicado aquí en ocasiones, el peligro de sustracción, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación o el riesgo para la víctima, testigos o la comunidad. Y ahí vienen varios supuestos. Sin embargo, hasta la fecha, todos esos supuestos que están contemplados en cada uno de estos rubros que acabo de mencionar, pues los jueces los interpretan en muchas ocasiones de acuerdo a su muy íntima convicción y a su criterio. Y entonces ahí va el imputado, que aquí es otro punto. En materia jurídica y de litigio, los litigantes tenemos que tener por lo menos lo que se le llama un mínimo de predictibilidad, que tú le puedas decir a tu cliente, oye, mira, de acuerdo a las disposiciones, a cómo esté escrita, los criterios de jurisprudencia, etcétera, lo que va a suceder es que no te van a imponer la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque así están los criterios, así está establecido en materia penal. Ah, no, vas a la audiencia inicial y tú no sabes el juez qué criterio pueda tener ese día o qué criterio. Diferentes jueces de una misma instancia tienen de hecho diferentes criterios. Entonces, como yo me acuerdo, así mencionaba el presidente que era del tribunal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, un señor Sodi, fue un evento yo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y en una conferencia él dijo, es la tómbola judicial. Fíjate, y él siendo el presidente, porque te toca un juez y no sabes cuál va a ser su criterio. Entonces, yo creo que esto es el motivo de la redacción de estos renglones, y estoy yo muy de acuerdo, sobre todo por lo que hace a la materia penal. Es reiterarle a los jueces, nada de que inclusive también le están cerrando la puerta, y eso también es un punto en el que estoy de acuerdo, a lo que tú mencionaste al principio también creo, la parte que se argumenta tanto de la inconvencionalidad. Luego es lo que se refiere, es que está violando los tratados internacionales, el tratado, la Convención Americana de los Derechos Humanos, los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana y que etcétera, que aquí nomás lo voy a repetir de manera muy breve. Yo con eso no estoy de acuerdo, porque para mí
la ley suprema de nuestro país es la que está en la Constitución, y por eso es el Congreso Constituyente, y por eso fue la Revolución de 1917, y este es su producto. De tal manera que no pueden venir, no voy a decir que 7 jueces, sino 6 jueces de un tribunal interamericano, y digo que 6 porque el 7º es mexicano y se tiene que abstener, pero los otros 6, que es un colombiano, un uruguayo, un brasileño, una costarricense, un argentino, etcétera, a decirnos a nosotros qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto en nuestra Constitución, nos guste o no nos guste. Esto fue emanado del Congreso Constituyente de nuestro país, que fue emanado de una votación libre y popular en nuestro país. Podremos o no estar de acuerdo, ahí sí, la ley es la ley, y así está contemplado, y en mi concepto no podemos, perderíamos soberanía si tuviéramos que estar nosotros acatando, por más que nos digan, es que la misma Constitución lo permite. Sí, pero fíjate lo que dice la Constitución, los tratados internacionales que sean suscritos por el Ejecutivo con la aprobación del Senado serán la ley suprema del país. Pero no puede tener el mismo valor lo que el Ejecutivo con la aprobación del Senado haya firmado con otros países a lo que el Congreso Constituyente de nuestro país haya establecido en nuestra Constitución. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que esto también es decirle a los órganos jurisdiccionales y a todos los órganos del Estado, no señor, nada no me salgas con que el criterio de jurisprudencia o la sentencia García Rodríguez contra México o el criterio o la sentencia Sonpaxle Texpile contra México. No, señor, tú te vas a ceñir a lo que dice nuestra Constitución. Ese es el mensaje, yo creo, así lo capto, y en este aspecto yo sí estoy de acuerdo. Muy bien. Para finalizar, Raúl Guillén. Muy preocupado. La verdad Sí. es una... ¿No estás de acuerdo entonces aquí con...? No, tengo un punto de vista diferente. Yo estoy muy preocupado, sinceramente, porque es muy peligroso vivir en México. No solamente por lo expuesto que estás a que se cometa un delito en tu contra, por la inseguridad pública que es, todo el mundo lo sabemos, sino porque además vives en un país donde el sistema jurídico está privilegiando el no tener confianza en los jueces, en los ministerios públicos, y mete candados a la ley para que las personas estén detenidas mientras están siendo investigadas, porque la vinculación a proceso es el inicio apenas de manera formal de la etapa de investigación. Todavía falta la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Entonces, de esa perspectiva sí me provoca una gran preocupación. No se debate la necesidad de la medida cautelar prácticamente. Y bueno, y además todo esto choca con el propio artículo 20 constitucional, con la presunción de inocencia, choca de manera frontal con los principios rectores porque no se debate, no hay principio de la contradicción, choca con el artículo 1º, 2º párrafo, donde dice que los derechos humanos se deben interpretar de manera más amplia, cosa que con esto pues no da margen, porque la misma reforma te está planteando que se debe de interpretar de manera literal, ¿no? Entonces, más allá de otro problema bastante fuerte, ¿no? de una crisis al sistema de las cárceles, al sistema penitenciario, ¿no? Y todos los costos que implica económicos y todo el desgaste social que con esto se va a provocar, ¿no? Muy bien, bueno, leo algunos comentarios porque hay bastantes, no voy a tener chance de leerlos todos. Pero dice acá Arellano, pero si le hubiera... Pero que diga, Rodolfo, si le hubiera gustado tener este abanico de delitos que ameritaba la prisión preventiva oficiosa. No, pues sí dijiste. Claro, ¿no? sí, no, y te lo vuelvo a decir un poquito de manera más clara, ¿verdad? Todo depende. Si yo estuviera ahí como fiscal, bueno, pues obviamente que tengo una situación ahí más cómoda, más sencilla. Pero si me pregunta a mí como abogado, bueno, objetivo, pues está dando mi punto de vista, o sea, ya dije yo en qué partes estoy de acuerdo y en qué partes estoy en desacuerdo. Ok, fíjate, esta pregunta me parece interesante porque yo creo que va a formar parte de la discusión en un futuro no muy lejano, incluso ya hasta empieza a haber este tipo de debates. Me pregunta acá, si lo que se busca es que se dejen de interpretaciones, lo que sigue entonces es la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial también tiene ahí sus asegúnes, Sí, porque no, también claro. interpreta. Yo creo que no podría, ¿no? Una máquina, creo que no. Pero sí me parece interesante la pregunta porque, pues entonces, si se va a ceñir
a la Maravilla. literalidad exclusivamente, pues entonces, pues una máquina No, no va a hacer ya se está interpretaciones, te va, experimentando, ¿eh? ¿no? Ya se está experimentando con Sí, eso, sí, sí. la nutren, la alimentan con toda la información Normativa. y emite ya una ¿Creen que pueda conclusión. haber en un Por lo menos creo futuro yo que puede en ser, algunos... yo creo que Etapas puede ser, tempranas, tal vez, en ciertos no, procedimientos, sabes ¿no? que inclusive en un momento dado, yo creo que ese va a ser el futuro, creo yo, en cuanto a que para dictar una sentencia se le alimenta con toda la información y al juez ya le da algo procesado para que él tenga una Lo revise. orientación. Sí. No para que él lo más textualmente se limite a leerle y diga esto es, sino para que, bueno, pues me parece razonable lo que me está arrojando y lo que yo en un criterio ya más personal o subjetivo pudiera, aquí me lo está dando ya de manera muy objetiva y me parece razonable lo que está arrojando aquí este sistema. Creo que en ese aspecto como orientación sí podrá ser en el futuro algo. De hecho estoy seguro que ahorita ya lo hacen los jueces. Que, a ver, le meten cierta información y la inteligencia artificial les da algunos párrafos y de ahí lo retomas y le quitas y le pones. Ya yo creo que está de manera complementaria, ¿no? No de manera normativa, pero sí de manera fáctica. Sí, 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 Pero muy pero y creo que muy ahí acertado viene, ¿no? comentario, Sí, 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 efectivamente. Mira, nomás que no hay que perder de vista, porque ya ves que Sí. mucho se discute, se analiza este tipo de reformas en relación al impacto que tiene con la seguridad pública, como si esto fuera a ser la solución Sí. o la afectación a que mejore o que empeore la situación de la seguridad pública. No hay que perder de vista que ese mismo día 31 de diciembre también se publicó una reforma al artículo 21 constitucional y ese sí versa sobre la seguridad pública. En algún programa creo que será interesante abordar este punto porque si tú recuerdas yo siempre he afirmado que me parece que aquí la seguridad pública requiere o es indispensable de que haya un mando único para que pueda funcionar. Sin embargo, ese mando único se tiene que hacer de una manera metodológica, sistematizada, ordenada, inclusive desde las disposiciones jurídicas. Entonces, muy brevemente nomás menciono que en esta reforma al artículo 21 constitucional, en uno de sus párrafos ahí en el último renglón, dice que la Secretaría de Seguridad Pública Federal podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, es decir, tareas de investigación que ellos pueden realizar independientemente de lo que hace la Fiscalía. Eso a mí me parece que lejos de abonar a que haya una coordinación, esto hace que haya más descoordinación. Sí. Es importante, piques, ¿no? pues sí, o por un lado, yo por este contradicción, lado. sí, entonces eso en mi concepto puede afectar. Digo, nomás quise mencionar eso porque hablamos de seguridad pública, nos concentramos en el artículo 19 constitucional, pero ese mismo día también se reformó el 21 Sí, y se incluyó esa disposición que a mí me parece que es muy importante que se considere porque eso sí impacta de manera más inmediata a lo que es la seguridad pública. El próximo programa yo creo que Órale. podríamos abordar la reforma. Órale, Creo lo que sí, agendamos sí, entonces sí, para el lunes 13, Perfecto. ¿no? Con que no sea martes, ¿no? Martes Híjole, 13. sí, porque- Bueno, muchísimas gracias, excelente, abriendo el año, con excelente análisis. Aquí, pues, ya Roberto Hernández dijo, ¿no? Y con lo cual Muchas concuerdo. gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo Montes de Oca Gracias. y Raúl Guillén, y les reitero que tengan un excelente 2025 y años subsecuentes. Aquí Igualmente. nos estamos viendo. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.